Pero lo que yo veo de este lado es que somos muy reaccionarios. Nosotros estamos reaccionando a una agenda. Entonces la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuál es nuestra agenda? Porque si yo siempre voy a vivir reaccionando a la agenda de otro, entonces yo voy a esperar que él construya una agenda para entonces decidir cuándo voy a responder. Pero yo digo, ¿y por qué no somos propositivos? ¿Por qué en vez abandonamos el escenario? No digo con esto que no reaccionemos, pero ¿qué tal si proponemos? Un mensaje que a mí me preocupa es, estamos preparando a todo el mundo para prosperar, pero no estamos preparando a la gente para sufrir. Por eso el cristiano no sabe sufrir y resulta ser que su fe está basada en el sufrimiento. Nuestra fe está basada en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Hay que sufrir para seguirlo a Él. Llevar la cruz no es un tema de irnos en un crucero a las Bahamas. No es un estatus, es realmente un esfuerzo. Pero parece que la prédica es, no, vas a prosperar, todo va a estar bien. No sé si será así. La iglesia que más crece en el mundo es la China y no hay mega iglesia. ¿Y cómo crecen? Con clases de 40 personas. Tengo un amigo misionero allí y lo que hacen es que hay miles y miles y miles de casas que se están abriendo para el evangelio de manera clandestina. Algunas parecen centros de bingo. Uno de mis amigos misioneros estuvo allí. Hola, hola familia Meeting, qué felicidad tener el privilegio de poder compartir con ustedes este espacio. De verdad estamos muy alegres, es un tiempo que hemos venido planeando hace mucho tiempo y hoy arrancamos esta nueva temporada de podcast. Y estamos muy felices de poder compartir y no solamente de poder conectar contigo, sino también de poder ser canal y conectar con amigos de la casa, amigos de la ciudad, gente que amamos enormemente y tenemos un invitadazo. Váleme esa palabra, un invitado de honor, Pastor Iván Pirela. Oye, gracias. Después de una maratónica para poderte tener, aquí estamos. ¿Cómo estamos, Paz? Brother, muy bien, contentísimos, como siempre lo digo, cualquier excusa que nos traiga a Barranquilla, nosotros felices y qué bueno esta oportunidad de estar aquí con ustedes en Meeting. Amo los podcasts, amo verlos y bueno, cuando me toca participar lo disfruto mucho, así que sé que vamos a pasar un tiempo bien chévere, bien bacán. Por supuesto que sí. Fíjate que de las cosas que vamos a hacer es tratar de fluir orgánicamente lo que vamos a hacer. Creo que hay mucho de qué hablar. En la última reunión le comentábamos a nuestra comunidad que íbamos a hablar de Iglesia 2040. Y ese nombre, de hecho, a mí me captó mucho la atención. ¿Qué estabas pensando tú cuando nos dijiste hablemos de Iglesia 2040? ¿De dónde se te ocurrió eso? Bueno, yo lo que veo en el escenario en el que estamos el día de hoy, una de las cosas que de hecho me pasó que me están invitando a eventos para hablar a pastores y estuve hace poco, el año pasado, en El Elefante en la Sala, invitado por especialidad por E625 en Bogotá. Y cuando estoy allá me doy cuenta de una dinámica que me gustó mucho. La dinámica de un speech, una enseñanza de unos 15 minutos y luego mesas de trabajo que construyen. Eso me encantó. Es decir, una persona colocaba una propuesta desde la tarima, pero ahora nosotros tenemos que bajarla a nuestra realidad, a nuestra ciudad, a nuestras necesidades, a nuestros recursos que tenemos y que no tenemos. Tropicalizarlo, como decimos nosotros. Cuando yo vi eso, yo pensé, ya va. O sea, nosotros venimos como iglesia a nivel global reaccionando a la agenda por ejemplo, de la ONU. O sea, la ONU tiene una agenda que es la famosa Agenda 2030, donde están los 17 objetivos del milenio, entre los cuales está todo el tema del aborto, donde está temas como igualdad de género, etcétera. Hay muchas cosas allí que hoy en día hay cosas escondidas que no son tan buenas dentro de esos objetivos. Nosotros estamos reaccionando a una agenda. Entonces la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestra agenda? Porque si yo siempre voy a vivir reaccionando a la agenda de otro, entonces yo voy a esperar que él construya una agenda para entonces yo decidir cuándo voy a responder. Pero yo digo, ¿y por qué no somos propositivos? ¿Por qué en vez abandonamos el escenario? Y no digo con esto que no reaccionemos, pero ¿qué tal si proponemos? O
O sea, lo que yo he visto en la sociedad nunca fue cambiada por protestas, sino por propuestas. ¿Cómo se ve eso en el 2023, 24, 27, hasta el 2040? ¿Cómo se ve si Dios no viene antes? ¿Cómo se ve ese plan? Entonces fue allí que nació todo este tema de Iglesia 2040. Ok. Entonces vamos a hablar, señoras y señores, de Iglesia 2040, una mirada de la iglesia del futuro. Y quiero que puedas estar bien atento porque necesitamos definir ciertas cosas. Y lo acabas de decir ahora mismo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos vemos en el 2040? Porque de ahí parte todo. Tal cual como nos veamos, entonces ahí viene todo un proceso de intervención para hacer realidad cómo nos vemos o para minimizar el impacto de todas aquellas cosas que hacen que no nos veamos como queremos vernos. Exacto. ¿Cuál es esa visión de esa iglesia 2040? ¿Cómo la ves tú, Paz? Primero quisiera irme a un escenario profético. Okay. El escenario profético es una iglesia que se va sin mancha y sin arruga. Así que quiero poner primero un piso. Para gente que cree que la generación que viene será la menos espiritual, que los jóvenes cada vez son menos espirituales, no veo eso en la Biblia. Yo lo que veo en la Biblia es que dice que los jóvenes soñarán sueños, que habrán visiones, que habrá poder. Yo lo que veo es eso. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? No lo sé, pero sí sé que la iglesia no puede ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en la siguiente generación. Y yo veo mucha gente renunciando ya, diciendo, no, los jóvenes no serán espirituales, los Z ya no quieren saber nada de Dios, y cómo serán los alfa, que es la nueva generación. Y yo digo, eso no es lo que dice. Más bien la Biblia dice, tus hijos profetizarán. Entonces yo digo, ok, ¿qué tipo de plataforma estoy haciendo yo para que la profecía se cumpla en mi iglesia? Para que la profecía se cumpla en mi hogar, para que la profecía se cumpla en mi sociedad. Ahora, cuando la Biblia dice que la juventud profetizará y tendrán sueños, eso no significa que son solamente jóvenes dentro de la iglesia. Dios puede despertar espiritualmente a una persona que no está yendo a la iglesia. De hecho, aquí un paréntesis, hay un fenómeno que está sucediendo, leí hace poco en Medio Oriente. Hay una cantidad de personas que están diciendo que un hombre vestido con túnicas se les está acercando y les habla de salvación y se presenta como Yeshua. Así. Y lo tremendo es que en el pueblo musulmán, más del 83% de los musulmanes no saben leer. Los musulmanes no tienen amigos cristianos porque los matarían. Entonces, Jesús se está apareciendo personalmente al pueblo musulmán. Entonces, esta organización de la que leí esto está colocando avisos. Si has visto al hombre de túnicas que se presenta como Yeshua, por favor escríbenos aquí. Ok. Para entonces terminar el trabajo que Jesús está haciendo. Entonces lo que yo digo es, Jesús lo va a hacer, el Señor lo va a hacer, el Señor lo prometió. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra labor? Yo creo que en el futuro, yo le hice esta pregunta a Francis Chan, que estuvo con nosotros en un evento por allá en el 2014. El evento se llamaba El Futuro Aquí. Y le pregunté a Francis Chan, ¿cómo ves la iglesia del futuro? Y él me dice, sonriendo, Iván, la iglesia del futuro será una iglesia con pastores con solo 15 personas. Yo, ¿cómo así? Sí, serán miles y miles y miles de iglesias así, de 15 personas. Y yo, ¿por qué la ves pequeña? No la veo pequeña, la veo más grande todavía. Solo de personas que puedan ser pastoreadas, no estadios de personas que son un inventario, sino de personas que realmente son pastoreadas y que siguen a Jesús y no solo al pastor. ¿Sientes que es algo relacional? ¿Una iglesia más relacional? Yo creo que lo ganará. O sea, yo me recuerdo que también por allá, como muy cercano a esto, como en el 2016, T.D. Jakes tuvo un sueño. Bueno, es lo que cuenta en su conferencia, en una conferencia que él da cada año que se llama Global Leadership. Él dice que tuvo un sueño donde Dios lo despertó. Él tiene una iglesia como de unos 30, 40 mil miembros en Dallas. Y el Señor le preguntó, ¿cuál de la gente que te sigue a ti me sigue a mí? Y él entendió por dónde el Señor venía. Y al día siguiente tuvo una reunión con su liderazgo y comenzaron a colocar a tomar la iglesia y ponerla en comunidades más pequeñas con personas que pudieran atender a cada una de las personas, porque él como hombre no puede atender jamás a 40 o 70 mil. Y de hecho, su conferencia se llamó The New Mega is Micro. Lo nuevo grande es lo pequeño, lo atómico. No significa que dejes de ser una mega iglesia.
No significa que no tengas una iglesia grande, pero que tengas un comportamiento de iglesia pequeña, un impacto. Yo creo que todo este tema de grupos pequeños va a tomar una mayor relevancia. Incluso creo que a veces hay algunas iglesias que tendrán el tamaño de un grupo pequeño, pero serán personas que siguen a Jesús, que estarán llenos del poder del Espíritu Santo, que sanarán personas, que sacarán demonios, pero ese es su tamaño y esa es su función. Como pasa hoy en China, la iglesia escondida hoy en China son iglesias de 40 miembros y cuando crecen esas personas se van a una nueva casa y no se vuelven a ver y crecen en esa casa y así se va mudando de casa en casa. Lo cierto es que la iglesia del futuro es una iglesia de poder. La iglesia del futuro será una iglesia perseguida. Lo es. Porque el escenario que veo hoy político y lo que se está planteando, cada vez veo un cerco alrededor de la iglesia. Entonces la iglesia va a tener que ser muy inteligente en aspectos de la sociedad. Por ejemplo, cómo usa la tecnología. ¿Qué políticos tienes en el gobierno para que hagan un muro de contención? Y allí, debe ser estratégica. ¿Qué empresarios tienes que sostengan económicamente la operación de la iglesia? El poder tener una emisora de radio va a ser importante. Creo que va a ser uno de los últimos medios que vamos a volver a rescatar. Tener radios AM o FM va a ser muy importante en el futuro, porque nos pueden cortar por internet, pero cortarnos una radio AM, FM va a ser mucho más difícil. Lo cierto es que vienen tiempos muy interesantes, pero no podemos llegar allá siendo la misma iglesia que somos el día de hoy. Eso es mi planteamiento. Nosotros tenemos que ser una iglesia que evoluciona y hay temas en los que hay que evolucionar. Hay temas que ni siquiera estoy escuchando en esto. Hay palabras o mensajes que desaparecieron del púlpito. Por ejemplo, un mensaje que a mí me preocupa es: estamos preparando a todo el mundo para prosperar, pero no estamos preparando a la gente para sufrir. Por eso el cristiano no sabe sufrir y resulta ser que su fe está basada en el sufrimiento. Nuestra fe está basada en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Hay que sufrir para seguirlo a Él. Llevar la cruz no es un tema de irnos en un crucero a las Bahamas. No es un estatus, es realmente un esfuerzo. Pero parece que la prédica es: no, vas a prosperar, todo va a estar bien. Ok, bueno, no sé si será así. Predicar o colocar en una red social, no sé, colocar un Jesús te ama. Hoy en día es criticado que ponga Jesús te ama. Hoy en día es visto, incluso Facebook está diciendo, según vi hace poco, va a colocar una nueva ley interna, una normativa solo de Facebook, de que hablar en el nombre de Jesús puede ser un insulto, puede ser considerado ofensivo para quien no cree en Jesús. Entonces van a prohibir que se hable de Jesús, o no van a prohibir que se hable de otro, pero de Jesús lo van a prohibir, porque Jesús parece que es el que ofende, y estoy de acuerdo que es el que ofende. Yo estoy de acuerdo con eso, porque Jesús, la invitación de Jesús es difícil. Pero hacia donde voy, la iglesia 2040 tenemos que construirla hoy. Desde hoy debemos poner las bases de lo que vamos a ver en ese tiempo. Yo sueño con que la iglesia 2040 sea una iglesia madura. Una iglesia que superó la infantilidad. Samuel Cham dice algo que me parece interesante. Dice: más importante que la visión y misión de tu iglesia, que la escribes, mi visión es esto, los objetivos principales, los objetivos generales, esto. Más importante es la cultura. Hay gente que viene a tu iglesia que nunca sabrá cuál es tu visión y misión. Nunca la sabrá, nunca se la has dicho. Pero siempre estarán en contacto con la cultura de tu iglesia. Entonces él hace un ejemplo, como me encanta, de un plato. Y él dice: ok, este plato es la cultura. Imagínate que te llevo a un restaurante donde sirven el mejor bistec de esta ciudad, pero el plato está sucio. ¿Te comerías el bistec? La gente no se lo comería. ¿Por qué no te lo comerías? Es el mejor bistec. Da la sensación de que viene de algo sucio. Exacto. Entonces el plato es la cultura, y hay mucha gente que no aprovecha los nutrientes que tú tienes en tu iglesia por la cultura en la que es servida. Por ejemplo, hay iglesias que tienen tremenda adoración, que conecta a la gente con Dios, pero la cultura es de chisme. Y esa cultura de chisme se come toda la adoración que recibieron. Hay gente que tiene un predicador increíble, pero la cultura es de murmuración. La cultura es de aprovecharse el uno del otro. Y tarde o temprano la gente dejará de venir, porque el plato sucio que es la cultura no permite que nos comamos lo que realmente es importante. Entonces yo sueño que en el 2040 la iglesia haya superado esa infantilidad y nos apeguemos más a pasajes donde que tu amabilidad sea notoria entre todos. Sí.
Fíjate que me estoy acordando de varias cosas. Estás hablando y me estoy acordando un par de cosas. La primera es que escuchamos una entrevista de Andrés Corzo preguntando sobre los desafíos que él tuvo en pandemia. Y era de los pocos pastores que decía, en nuestra cultura, nosotros no dependíamos del culto, o sea, del servicio dominical. Nosotros teníamos procesos relacionales. Y en pandemia, el hecho de anular el resultado de esos procesos, es decir, reunir a la gente en un solo grupo, fue fácilmente digerible porque finalmente la gente en 3 semanas se veía constantemente. Y nos fue simplemente un poco más fácil simplemente llevar lo que ellos vivían un domingo en una escena, en un lugar, llevarlo a otro escenario que era el escenario virtual. Pero lo que realmente estaba sucediendo era que teníamos relaciones tan fuertes que no fue tan difícil poder transbordar y poder llevar este nuevo modelo que obligatoriamente la pandemia nos dio. Y lo otro que tú decías me llamó también la atención, es porque en estos días compartía y recordaba esta frase que dice que prediquemos de tal manera que lo último que tengamos sea hablar. Y creo que es uno de los desafíos. Lo que nos estás proponiendo es el desafío de poder mostrar, es decir, que los malos hábitos no se carcoman las buenas cosas que estamos haciendo, ¿no? Total. Con esto que acabas de decir. Ahora, hablando de todo esto, porque estamos hablando netamente de esencia. O sea, estamos hablando de una iglesia de esencia. Total. No una iglesia de megas iglesias ni de multitudes. Sí habrán las multitudes, pero habrá todo un contexto relacional. Mira, la iglesia que más crece en el mundo es la China. Okay. Actualmente. Sí, actualmente. La iglesia que más crece en el mundo es la China. Y no hay mega iglesia. ¿Y cómo crecen? Con clases de 40 personas. Tengo un amigo misionero allí. Ajá. Y lo que hacen es que hay miles y miles y miles de casas que se están abriendo para el evangelio. De manera clandestina. Algunas parecen centros de bingo. Uno de mis amigos misioneros estuvo allí y parecía que el pastor ahora era un tipo de bingo y por la I, el 23. Y él se quedó mirando todo, bueno, reaccionando como uno más. La policía se va, ve que no hay nada y regresan las Biblias y el pastor dice, punto número 3, cómo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo voy ahí es, yo no sé si la definición de hacer Dios iglesias es a través de iglesias, medianas iglesias o pequeñas iglesias, no lo sé. Creo que Dios lo sabe lo que va a hacer. Pero sí sé que hay cosas que están desgastadas sin relación. La gente no quiere pertenecer solamente a un inventario, la gente quiere tener sentido de pertenencia, que es pastoreado, que alguien te atiende, que alguien que puedes hablar con alguien, no que no tienes tiempo para hablar. Yo me doy cuenta en mi vida, yo no tengo tiempo para hablar con todo el mundo, pero hay unos a los que no hay negociable. Yo tengo unas 20, 30 personas en mi vida que no es negociable no verme con ellos. Con ellos me voy a ver sí o sí, rompo mi agenda, pero no puedo hacerla con 200 personas, no tengo esa capacidad. Entonces, creo que viene eso, viene un tiempo donde la iglesia se va a dar cuenta de eso que decías tú, cómo recuperar la esencia de nosotros, pero también aprovechar ciertas cosas que estamos ganando en este tiempo, que la iglesia primitiva no tenía, y que son el factor diferencial para que el reino de los cielos avance en tiempos como estos. Por supuesto que sí. Entonces, me gustaría ahora... Vamos a enumerar los desafíos. Ya tenemos un panorama de lo que esa iglesia 2040 debe ser. Relacional, auténtica, lo transparente, ¿verdad? Podemos hablar de una iglesia transparente, una iglesia que sabe mentorear, una iglesia que sabe conectar con la gente y que es muy estratégica. ¿Cuáles son los desafíos de esa iglesia 2040 frente a toda una agenda que ya estamos viviendo, ¿no? Una agenda de opresión? ¿Cuáles serán todos los desafíos de esa iglesia 2040 frente a la agenda que el mismo infierno está operando en contra de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios? Yo creo que uno de los grandes desafíos es preparación. Preparación. Porque a veces parece que solo estamos preparados para hablar de Biblia, pero no estamos preparados para hablar de política. No estamos preparados para hablar de comunicaciones. No estamos preparados para hablar de ciencia. No estamos preparados para hablar de biología.
Solo aparente parece que estamos solamente dispuestos a defender a Lucas, a Juan, pero ¿cómo tenemos argumentos sólidos científicos, económicos? Podemos debatir en economía, la iglesia puede hacer una propuesta económica a su nación, podemos hacer una propuesta política a nuestra nación. El problema es que no solamente nos hemos preparado teológicamente, y ahí tenemos ya muchas cosas que arreglar, pero yo creo que llegó el tiempo de prepararnos en otras áreas. Por ejemplo, te voy a mencionar un problema que yo veo el día de hoy, que la iglesia adolece el día de hoy. Por ejemplo, yo soy profesor de consejería bíblica en el Instituto Cristo para las Naciones en Medellín. Y una de las cosas que yo estoy preparando a las nuevas generaciones de consejeros es que tienes que construir un equipo o rodearte de gente para crear lo que yo llamo un protocolo de atención. Por ejemplo, si llega una persona que fue abusada sexualmente o violencia doméstica, ¿cómo atiendes eso? Solamente desde la parte pastoral y teológica. ¿No deberías tener un psicólogo ahí también que dé una terapia? Un abogado que diga cómo denunciar y poner un comparendo o una especie de alejamiento legal que le permita que no regresar a su casa y que permanezca con vida esa persona. Porque lo que hacemos es que si solo le decimos a la persona, no, es que el amor es sufrido, no, es que el amor, entonces estamos perpetuando a la víctima, estamos revictimizando a la víctima. Entonces necesitamos tener un protocolo de atención donde tenemos ginecólogos que demuestran conciencia que la persona fue abusada sexualmente y por quién fue abusada sexualmente, que tenemos un policía, alguien que nos dice, ok, ¿cómo llevamos esto ante la ley? ¿De qué manera se debe hacer? Lo que yo digo es, ese tipo de cosas nos hacen aprovechar ahora, que antes no lo teníamos, recursos que tenemos en la iglesia y que no los usamos. Y si incluso no lo tienes en la iglesia, tienes que ser intencional en tener las relaciones para tener gente cercana que responde a estas necesidades, porque vienen problemas. Y lo que yo sí veo es, si vienen problemas que nosotros no tenemos la capacidad de resolver porque no nos hemos preocupado por tenerlo, entonces solo vamos a responder a las cosas que sean meramente de oración y de aprender acerca de la Biblia. Ojo, la oración va a resolver la mayoría de los problemas y la palabra de Dios también. Pero yo creo que Dios permitió la ciencia, el derecho legal y todo eso porque también nos ayudan en ciertas cosas. O sea, es un complemento. Yo no me puedo presentar ante un juez con un versículo bíblico. O sea, no estamos hablando de que una cosa anula la otra. Estamos diciendo de que nuestro fundamento complementado con todo ¿Cómo me preparo para esto? Va a ser mucho mejor. Exactamente. Entonces, ahí tenemos esto. Si tienes médico, tienes que aprovecharlo. Si tienes abogados, tienes que aprovecharlo y consultar. Mira, en derecho, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la recomendación que me darías en un caso como este? Y escuchar ahora a un hermano o hermana en la iglesia, pero que ahora es experto en un área en la que yo no soy experto. Entonces, creo que eso nos hace falta y no podemos llegar sin eso. No podemos llegar sin eso a ese futuro. Necesitamos tener preparación. Para mí, preparación es clave. Esa es una. Entonces, bueno, ¿en qué no sé y en qué me puedo preparar? ¿En qué no sé? Por ejemplo, pandemia. No sabíamos usar Zoom. No sabíamos usar YouTube. No sabíamos transmitir a través de StreamYard. No sabíamos hacer eso. Y pandemia nos aceleró. Instagram dice que los cambios que iban a hacer en 3 años los hicieron en 3 meses. O sea, tuvo que venir innovación rápido. Me pregunto yo, José, y a toda la gente de TIN que está viendo este podcast. Más allá de las teorías conspirativas que están alrededor de la pandemia, me pregunto, ¿será que Dios permitió todo esto para un ensayo para algo? Porque nos dimos cuenta que no tenemos el control. Yo soy de los que creo que sí. Yo, claro. O sea, hay gente que me dice que no. Netamente el diablo. Yo considero 100% que hay toda una intencionalidad del cielo a favor de la iglesia. Porque mira todo lo que se logró hacer, todo el avance que pudimos. Piensa por un momento. Dios dijo que habrá guerra y rumores de guerra. ¿Por qué Dios permite eso? O sea, ¿por qué Dios permite un suceso como ese? Sino porque va a tener una necesidad por la cual el reino de los cielos va a llegar a corazones. Exacto. Entonces, no sé, lo que yo quiero decir es, la cuestión es si vamos a capitalizar estos cambios que están viniendo para entender hacia dónde debemos navegar, a no esperar reaccionar a que las cosas vengan, sino prepararnos para lo que viene. Y por eso hay muchas cosas en este podcast. O sea, hay que enlistar cuáles serían las cosas en las que tenemos que trabajar.